Entonces, esta es una enfermedad, ay, un segundo. Es una enfermedad que los primeros reportes datan más o menos de 1880, en el que se hizo pues un primer reporte de una serie de casos de 7 pacientes que iban en un rango de edad entre los 14 y los 30 años. Estos 7 pacientes tenían unas cosas en común y era que tenían hemorragias vítreas recurrentes y se asociaban a unas enfermedades, pero unas manifestaciones sistémicas como cefalea, la constipación y epistaxis. Luego, 8 o 7 años después, otro oftalmólogo habla de que esta enfermedad posiblemente tenga un componente inflamatorio y hacia 1924 hacen unos estudios en animales, en 46 animales, a quienes les inyectan el bacilo de la tuberculosis en las arterias carótidas, pero de estos 46 solamente uno llega a ser periflebitis. ¿Qué se sabe de la epidemiología? En India, en un estudio que se hizo en un centro de referencia de oftalmología, relatan que más o menos un paciente cada 135 a 200 puede presentar la enfermedad. Y en este mismo estudio dicen que se presenta sobre todo en hombres que estén en la edad de adultos jóvenes, pero en Estados Unidos dicen que la epidemiología, la prevalencia se va a encontrar igual en hombres que en mujeres. Es una enfermedad que va a empezar temprano, entre los 20 y 30 años, aunque puede ser pues muy recurrente. Y en la gran mayoría de los pacientes el compromiso pues va a ser bilateral. En cuanto a cuál es la causa pues cuál es la etiología, sigue siendo controversial. Hay quienes en algunos reportes se encuentra que es una enfermedad que es idiopática, pero en otros se encuentra que hay un microorganismo exógeno causante de esta patología. Dentro de estos microorganismos exógenos, los más relevantes son las micobacterias y no solo la micobacteria tuberculosa. Entre el 2015 y el 2019 se realizó un estudio con 50 pacientes que representaban 79 ojos, quienes ya tenían el diagnóstico de enfermedad de ILS. A esto se le realizó un estudio buscando algún compromiso por tuberculosis, se le realizó TACAR, cuantiferón, tuberculina, y también se le podía realizar PCR, ya fuera de cámara anterior o de vítreo, y en esto se encontró que hasta un 73% tenía alguno de esos positivo. En otro estudio lo que hicieron fue pacientes que también tenían ya diagnosticada enfermedad de ILS, tomaron muestras ya fuera in vitro o si habían llevado pelamiento de membrana epirretiniana, la llevaron pues también para hacer estudios de PCR y en eso se encontraron que el 70% dieron positivas para micobacterias no tuberculosas. En cuanto a la fisiopatología, entonces se hablan de 3 fases principalmente. Una primera fase que es la inflamación. En esta fase de inflamación lo que se va a ver es que hay un envainamiento de los vasos, principalmente de las venas. Luego, este compromiso puede ser en los 4 cuadrantes y hay que buscar principalmente hacia la periferia. Luego viene una fase de isquemia y lo que pasa es que estos vasos que inicialmente estaban inflamados van a volverse a obliterarse y posteriormente por esa obliteración no va a permitir que haya una perfusión capilar y por esa ausencia, pues por esa isquemia que se está presentando va a aumentar el VEGF. Al aumentarse el VEGF, entonces se van a producir neovasos, estos neovasos van a darse en la retina o en el disco y esos neovasos pues van a ser los causantes de las hemorragias recurrentes. Esas hemorragias vítreas pueden pasar que se resuelvan de forma espontánea, por lo que les voy a contar ahora, uno las puede estar observando hasta 6 semanas, o que queden de forma persistente. Al estar de forma persistente, pues entonces se corre el riesgo de que haya tracción y que esto nos genere un desprendimiento de retina por tracción. Adicionalmente, estos neovasos nos puede comprometer el iris y nos puede llevar también a un glaucoma neovascular. En cuanto a los síntomas, entonces muchos pacientes en los estadios iniciales pueden ser completamente asintomáticos o pueden referir cosas muy leves como miodesopsias. Ellos luego, cuando va avanzando la enfermedad, pueden relatar visión borrosa o incluso pérdida abrupta de la visión. Cuando hay esa pérdida abrupta de la visión, puede ser porque o estemos ante complicaciones ya o se esté ante una hemorragia vítrea. Por lo general van a tener una agudeza visual hacia 20-40 y ya en las complicaciones pues pueden llegar a tener, quedar pues sin percepción de luz.
La uveitis no es algo frecuente en esta enfermedad. Si se presenta la uveitis es porque hay cuadros muy severos de inflamación, y la uveitis que vamos a encontrar es una uveitis que sea no granulomatosa. El iris solamente se va a comprometer cuando tenemos neovasos. En cuanto a las clasificaciones, han salido varias clasificaciones pues a lo largo de la historia. No hay una puntual que tenga más peso a nivel internacional sobre otra. Les traigo esta SACNA, en la que nos van a dividir la enfermedad en 4 estadios, y a su vez cada estadio lo dividen en 2, en A y en B. La primera, pues lo característico es que hay unas hemorragias que son superficiales y nos puede comprometer esa perifereitis, ya sean los vasos delgados o los vasos gruesos, y esa va a ser lo que nos va a diferenciar entre el estadio A y el B. Ya en el 2 vamos a hablar que hay áreas de no perfusión, que es el A, y cuando se acompaña de neovasos sería el B. En el 3 ya se ha generado una proliferación fibrovascular, y en el 3B hay una hemorragia vítrea. Ya el 4 son complicaciones como tal, que son los desprendimientos de retina, o ya glaucoma o la atrofia óptica, o sea, las complicaciones que podemos llegar a encontrar. Teniendo en cuenta como esas fases que les hablé ahorita al principio de la fisiopatología, entonces les voy a mostrar un poco como los hallazgos. En la temprana, que es la inflamatoria, vamos a encontrar principalmente la periferitis, que nos va a comprometer sobre todo la parte periférica, nos puede comprometer los 4 cuadrantes, podemos tener exudados, tenemos el envainamiento y las hemorragias en punto, como les decía. Acá en la de la izquierda, entonces lo que vamos a encontrar es una fase que está activa, donde encontramos que hay tortuosidad de los vasos, que están las hemorragias superficiales y que está la inflamación también. Cuando ya va pasando a una fase de resolución, entonces hay esclerosis de los vasos, por eso van a empezar a haber anastomosis entre las venas, y esto es muy importante, que podemos encontrar parches de atrofia corioretinal, pero estos parches característicamente son pequeños y cerca a las venas, porque si no son pequeños ni cerca a las venas hay que buscar otras cosas, como por ejemplo sarcoidosis. En la fase tardía, entonces, ya estaríamos hablando de los estadios 3B y 4, pues entonces vamos a encontrar neovasos y proliferaciones como la que vemos acá, que posteriormente pueden generar tracción y causarnos un desprendimiento de retina. Hay una presentación que es rara, no es frecuente, más o menos, pues menos del 20%, y es la IL central. Aquí los vasos no se van a comprometer como en toda su extensión como en la anterior, y va a haber más un compromiso a nivel de la mácula. A nivel de la mácula podemos encontrar que haya edema, que haya hemorragia subhialoidea, como vemos acá en la fotografía, que se nos complique con membranas epirretinianas, con agujeros e incluso haga fibrosis. Como en los primeros reportes que les mostré que hablaban de unos síntomas sistémicos, hay que tener en cuenta que esto se puede acompañar de otras enfermedades sistémicas, principalmente que comprometan el sistema nervioso central, cosas tan graves como por ejemplo una esclerosis múltiple, parálisis del tercer nervio, una mielopatía que no sea compresiva. Entonces hay que indagar más sobre síntomas neurológicos. Y tenemos un gran abanico de diagnósticos diferenciales. En la parte pues vascular, las oclusiones venosas. En la parte de autoinmunidad está todo lo que es sarcoidosis, enfermedad de Behçet. En las infecciosas hay varias como sífilis, citomegalovirus, y algo tan común como la retinopatía diabética. Entonces, basados en estos diagnósticos diferenciales, es que nos vamos a ayudar para pedir las ayudas diagnósticas, sobre todo para descartarlos, porque este siempre va a ser un diagnóstico de exclusión. Entonces, exámenes generales como un hemoliocograma, glicemia, perfil de coagulación, exámenes más específicos pensando en tuberculosis, el TACAR, la tuberculina, el cuantiferón, siempre tener en cuenta que vivimos en un área endémica para tuberculosis. Ya si creemos que estamos ante enfermedades autoinmunes, tendríamos el calcio, los ANAS. Siempre también recordar pues que estas son 2 enfermedades, las infecciosas, que pueden darnos cualquier cantidad de manifestaciones, entonces también pedir BRL y VIH, y la electroforesis de eritrocitos cuando estamos pensando en enfermedades hematológicas.
Para continuar con la parte del diagnóstico de la enfermedad, la angiografía juega un papel supremamente importante. Esta angiografía debe ser de campo amplio para poder ver bien la periferia y nos va a ayudar sobre todo a mirar cómo está el estado de perfusión, si hay presencia de isquemia o veneo vasos, y nos podrían dar también algunos hallazgos de edema a nivel macular. Recordar que cuando tenemos una vasculitis activa, lo que vamos a encontrar en las fases venosas tempranas, que esos vasos nos van a captar, y luego en las tardías va a haber extravasación de ese contraste. Ya en la isquemia, como hay un cierre capilar, entonces vamos a tener áreas que no van a perfundir y podemos encontrar shunts entre las venas. En la fase de neovascularización, entonces, en la fase temprana arteriovenosa vamos a ver una hiperfluorescencia que hacia el final de la angiografía vamos a encontrar que va a haber una fuga. Aquí les traigo un ejemplo en el que la foto a color se ven unas hemorragias y una periferitis ahí dentro del círculo, y cuando pasamos ya a la angiografía vemos que hay una área que no se está perfundiendo y fuera de eso hay unas zonas de hiperfluorescencia que posiblemente en estadios más avanzados del examen veamos que vaya a fugar. Acá también encontramos, por ejemplo, esta imagen de hipofluorescencia por bloqueo que va a ser por la hemorragia vítrea, esta hipofluorescencia por no llenado capilar y estas áreas de hiperfluorescencia. Este es un ejemplo de un paciente de 48 años que consultó porque su visión había bajado en los dos ojos y refería que tenía flotadores. Cuando se evalúa se encuentra que tiene hemorragia vítrea, hablan que fuera de eso tiene vitreitis, que hay un edema macular aparentemente clínico, le piden unos exámenes pensando en tuberculosis y encuentran que la PPD sale positiva y que en el TACAR hay unas adenopatías que no son muy específicas. Acá vemos la angiografía que encontramos la hipofluorescencia por bloqueo, con algo de compromiso vascular, y aquí se nos insinúa como si tuviéramos un edema macular. A este paciente le dan un tratamiento, le dan prednisolona oral por el compromiso de los dos ojos, le dan tratamiento antituberculoso que ahorita les voy a mencionar es contradictorio si darlo o no darlo. Adicionalmente, dan inicialmente metotrexate, no se logra un muy buen control de la agudeza visual, entonces fuera de eso aplican anti-VEGF en los dos ojos y aplican fotocoagulación, pero en una parte pues como guiada por la angiografía. Al final, a los 2 meses, se logra una agudeza visual de 20/20 y estas son las imágenes de control, donde lo que vemos acá en la angiografía ya son las marcas del láser que le fue aplicado. Este otro estudio hablan es que hay pacientes que aunque en la angiografía no se encuentra un compromiso importante, se ha visto que no tienen una agudeza visual pues adecuada, o el compromiso de la agudeza visual es muy marcado comparado con el compromiso de la mácula a nivel de la angiografía. Entonces lo que hicieron fue coger pacientes que ya tenían una enfermedad de ILS, los clasificaron con esta clasificación y realizaron pues varias imágenes. Con la hipótesis de que al tener cambios maculares que de pronto no se están viendo en la angiografía, sea la razón por la que tengan un mayor compromiso de la agudeza visual. Que encontraron que pacientes que tenían ya un estadio 1B, que les decía ahora que era compromiso de los vasos, pero ya los vasos grandes, y que fuera de eso tenía hemorragias pues como en la superficie de la retina, se encontraban que había alteraciones en el plexo capilar profundo y eventualmente esa era la posible explicación de por qué tenía mayor compromiso de la agudeza visual. Este es un ejemplo de un paciente de 22 años con una agudeza visual de 20/60, que le hacen inicialmente una angiografía que en la mácula pareciera no tener compromiso y se encuentra acá en la parte inferior un área de no perfusión. En el OCT lo que se va a encontrar es una leve hiperreflectividad en la superficie, con acá unas pequeñas áreas de hiporreflectividad y acá una alteración de las capas internas, externas, perdón, de la retina. Entonces hacen un OCTA, en este inicial marcan la zona que no está afectada, pero cuando se va como profundizando en los plexos, se encuentra que estos van siendo más grandes y que compromete hasta la retina externa y la coroides.
La ecografía pues va a tomar un papel importante cuando los medios están muy opacos y no podemos ver la retina, entonces en las hemorragias vítreas, en las hemorragias subhialoideas, para ver cómo está pues la retina, si está herida, si hay tracciones, si el vitrio pues está desprendido o no. Y en cuanto al tratamiento, entonces el tratamiento hay pues como una cantidad de opciones. Hay que tener en cuenta que como es una enfermedad de poca prevalencia, pues no tenemos pues una literatura tan clara a favor del uno o del otro, pero se habla que también se puede observar el paciente. Para observar el paciente debe ser que no tenga una vasculitis que esté activa y le vamos a hacer un seguimiento cada 6 a 12 meses. Si nos encontramos con una hemorragia vítrea, entonces lo que vamos a hacer es hacer un seguimiento semanal, pues cada 2 semanas o hasta 6 semanas, dependiendo del caso. Se debe acompañar de ecografía para saber cómo está la retina y yo debo esperar que resuelvan 6 semanas. Si no resuelven 6 semanas, ya hay que tomar ciertas medidas. En cuanto al tratamiento médico, algo característico de esta enfermedad es que tiene una muy buena respuesta a los esteroides, por lo que se consideran de primera línea. Hablan de darlo oral cuando tenemos compromiso de los 2 ojos. Y esto es un tratamiento que no es tan corto, o sea, vamos a dar 1 miligramo kilogramo por 6 a 8 semanas, luego vamos a empezar un desmonte, pero es supremamente importante hacer este mantenimiento. Nos podemos ayudar del caso del metotrexate para tenerlo como ahorrador de esteroides o en caso de pacientes que no respondan muy bien. Y estas otras dos opciones, la ciclosporina, la azatioprina, cuando son pacientes refractarios a los esteroides. En cuanto a tratar la tuberculosis, no se ha visto que darle un tratamiento para la tuberculosis como tal cambie la evolución de la enfermedad, pero si tenemos tuberculosis latente, pues hay que tratarla. Entonces se trata por 9 meses con rifampicina e isoniazida. En cuanto a la fotocoagulación, vamos a utilizarla en fases más avanzadas de la enfermedad, cuando tenemos neovascularización. ¿Cuál escoger? Pues si tenemos compromiso ya del disco, hay que hacer panfotocoagulación. Pero si tenemos una neovascularización localizada, entonces la fotocoagulación puede ser localizada guiada por la angiografía. Es supremamente importante que no haya inflamación, porque si hay inflamación, entonces se puede empeorar el edema macular y pues no es la idea. Este es el ejemplo de ahora que les trae al paciente, donde demuestra pues el láser localizado que se le aplicó. En cuanto a los anti-VEGF, se van a utilizar ya sea en pacientes que tienen edema macular y que no están respondiendo al tratamiento que ya hemos mencionado, o estos neovasos a los que ya se les ha aplicado fotocoagulación y no están respondiendo. La vitrectomía se va a dejar específicamente para casos de hemorragia que sea persistente después de 3 meses o pacientes que tengan un alto requerimiento visual, o ya encontremos hallazgo de que tengamos tracción o desprendimiento de retina, pues por el riesgo de la complicación. En cuanto a las complicaciones, tenemos las hemorragias vítreas que son recurrentes con el riesgo de que evolucionen a hacer tracción y hacer desprendimientos de retina, los neovasos que tenemos riesgo de que evolucionen a hacer un glaucoma neovascular, el edema macular, pero de esto la que más les quiero mencionar es la membrana epirretiniana, porque los pacientes pueden consultar simplemente por una membrana epirretiniana en un estado quiescente de la enfermedad. Y ese es este caso de este paciente de 38 años, sin antecedentes importantes pues personales, que consulta porque por el ojo izquierdo ha encontrado una leve disminución de la visión. Al evaluar se encuentra una membrana epirretiniana y al ser un paciente tan joven, entonces empiezan a buscar como causas secundarias de esa membrana epirretiniana, encontrando unas áreas como blanquecinas de la retina y unas áreas que pareciera que tuvieran como unos cierres capulares y quisieran pensar como una neovascularización. Entonces a él se le hace un OCT que vemos pues que tiene evidentemente la membrana con compromiso de quistes intrarretinianos. Adicionalmente se encuentra en la angiografía esta área de no perfusión, esta área de tinción de los vasos, y se pide a medicina interna que le haga un estudio y en el estudio encuentran que tienen PPD positivo e interferón gamma. Entonces fue un paciente que simplemente consultó por una MER, pero posiblemente lo que tenga es una enfermedad de ILS. Les traigo, pues como para contarles el caso que vimos con la doctora, un paciente de 44 años, era abogado, vivía acá en la zona,
va porque hace 8 días él percibe miodes-ópticos y que su agudeza visual viene disminuyendo y por eso tiene cefalea. El paciente no es, pues no cuenta muy bien la historia, entonces en los antecedentes oculares relata que en el 2015 él tuvo unas oclusiones venosas que le pusieron anti-VEGF, fuera de eso que ha tenido múltiples hemorragias y cuando se indaga sobre la enfermedad de ILS, pues como que hay la duda, él no sabe responder. Dentro de los tratamientos previos que en algún momento recibió fue prednisolona oral y metotrexate, pero en el momento no estaba tomando nada. Y entre los antecedentes personales tuvo un accidente por arma de fuego y tuvo una TB latente con una PP de 11. Entonces se encuentra al examen pues oftalmológico que llame la atención con agudeza visual de 20-150 en el ojo derecho y se encuentra una hemorragia vítrea que es densa y se alcanza a ver unas áreas de láser y en el ojo izquierdo pareciera que tuviera unas zonas de vasculitis nasal. Entonces aquí lo que le recomiendan inicialmente es que guarde reposo, revisión en 3 semanas, un panel pues de laboratorios, la angiografía e interconsultar al servicio de UVA. En el servicio de UVA se encuentra que la agudeza visual ha mejorado un poco, 20-70, aunque se encuentra algo de inflamación en cámara anterior, persiste la hemorragia y también persiste el hallazgo de esa zona de vasculitis. Los laboratorios que él trae, pues se encuentra un hemoleucograma normal, la parte pues infecciosa no reactiva, una parte pues inflamatoria y de ANAS negativa, glicemia dentro de lo normal, la parte renal normal y también hepática dentro de límites normales. La angiografía no está bonita porque no fue fácil de conseguirla, pero se encuentra esta hemorragia que aparece acá, estas estigmas pues como de cicatrices por láser. Acá vamos a encontrar las cicatrices por láser, áreas de no perfusión y la imagen hipofluorescente que corresponde a la que encontramos aquí a color. Y en esta otra también hemorragias, hallazgos de láser, aquí áreas de no perfusión, las mismas del láser, la hemorragia que también corresponde a la color y pareciera este compromiso de los vasos. Entonces, se considera que por los antecedentes podría tener una enfermedad de ILS activa, se empieza a tratar con prednisolona tanto tópica como sistémica y se inicia también metotrexate desde el principio, se solicita pruebas de evaluación por reumatología, a los 3 meses él dice que su visión no ha mejorado, reumatología evalúa y dice que no tiene ningún compromiso pues autoinmune y ya viene el desmonte pues del esteroide, sigue con el tópico y al examen oftalmológico la agudeza visual sigue más o menos estable, la presión está elevándose un poco, se encuentra en hallazgo de una membrana epirretiniana y de una maculopatía pues por celofán, ya áreas pues como de atrofia. Entonces, lo que se considera es continuar con la prednisolona tópica, se inicia timolol por el aumento de la presión, se solicita que se le haga fotocoagulación guiada por esa angiografía que se tenía y se pide un OCT. En el OCT se encuentra que en el ojo derecho, que es el que está comprometido, hay una membrana, una hiperreflectividad con unas áreas de hiporreflectividad al interior de la retina. Estas son las fotos en blanco y negro. Y por esta razón deciden llevarlo pues a vitrectomía posterior con pelamiento de la MED y de la membrana limitante interna, pues está pendiente como el seguimiento después de esto. Y ya para llevar a casa, entonces recordar que esto es una enfermedad que se va a dar principalmente en jóvenes, según la literatura posiblemente más en hombres, que es frecuente que se presenten estas hemorragias vítreas de repetición, que la angiografía debe ser de campo amplio para poder evaluar ese estado de perfusión y que van a tener una muy buena respuesta a los esteroides, pero sobre todo que es un diagnóstico de descarte. Muchas gracias. Andrea, muchas gracias por la revisión, muy importante y muy interesante. Como te decía, de pronto se nos han hasta pasado casos iniciales, por lo confuso, como decías, esto es una enfermedad de descarte. Recuerdo un paciente que nos llegó que era diabético y tenía, como él decía, son hallazgos que pueden enredarlo uno con ese diagnóstico, pero lo interesante es que era un caso unilateral, una retinopatía muy de un solo lado, y se hizo por descarte el manejo y terminó afortunadamente bien este caso. No sé si
de los participantes, ¿alguien tiene alguna duda, algún comentario que hacer? Kevin, ¿cómo viste la conferencia? Excelente, muy bien dada. Efectivamente es un tema un diagnóstico que definitivamente es por descarte. Lo presentó muy bien Andreita. Yo creo que no hay que aportar como mucho más. Eso, lo que se dijo es lo que es. Gracias, X. Sí, muy buena conferencia. Sí. Yo ahora les paso el link para quienes quieran revisar de nuevo, que es bueno siempre repasar estos temas. Bueno, si no hay más preguntas, muchas gracias a todos por asistir. Que tengan un buen fin de semana. No íbamos a hacer una reunión. Sí, bueno, dijiste que íbamos a hacer una reunión. Pero aquí lo vamos a hacer allí. Sí, lo vamos a hacer allí con Juan David. Ah, bueno, Es entonces me presencial. cuentan. Listo, claro que sí. ¿Es presencial? Sí, es presencial. Pero pues, hay que llegar al hospital primero. Claro que sí. Bueno, pues, hablamos. Yo creí que era por aquí. No, es Bueno. presencial. Bueno, Ok. me cuentan. Abrazos para todos Claro y que feliz sí. día. Hablamos. Chao. Chao, chao.